Seguimos en esta tertulia de martes 18 de octubre de 2022. Estamos con David Uriarte, Agustín Iturralde, Teresa Herrera y Leonardo Costa. Vamos a otro tema. El senador nacionalista Jorge Gandini quedó envuelto en estos días en una discusión pública con la Fiscalía General de la Nación. El viernes de mañana se publicó en la prensa que Gandini había expresado ante militantes blancos en Soriano que cuando hay denuncias contra el gobierno actual, los fiscales actúan a una velocidad increíble, a diferencia, dijo, de cuando se trata de hechos ocurridos en las administraciones del Frente Amplio. La Fiscalía General de la Nación emitió enseguida un comunicado en la noche del mismo viernes referido a lo que calificó como manifestaciones públicas realizadas por un legislador nacional con respecto al trabajo de los equipos fiscales. En el texto se invitó a que si alguna persona desea realizar una denuncia fundada con respecto a la actuación de los fiscales, tiene abiertos todos los canales para hacerlo con las máximas garantías. Además, se observó que resulta inconveniente realizar aseveraciones de carácter genérico con respecto a la buena fe e independencia técnica de las y los fiscales, uno de los pilares en los que se asienta el sistema procesal penal, dice el comunicado. La Fiscalía General de la Nación se permite a su vez en el texto realizar un llamado a la reflexión para que todos aquellos quienes tengan responsabilidades en el funcionamiento del Estado manifiesten sus ideas en un marco de imprescindible respeto por las personas y las instituciones, termina diciendo. Bueno, durante el fin de semana Gandini replicó que está bien que uno pueda opinar y que los órganos del Estado y agremiaciones puedan pronunciarse. Creo que represento mucha gente cuando digo que hay causas que demoran mucho en dilucidarse. Algunas vienen incluso de la administración anterior y que no hemos tenido todavía novedad. Y uno desea que esas cosas se muevan más. Yo ponía uno del cual tengo poca novedad, que es el caso de la fuga de Moravito, de cárcel central, que obviamente fue ayudado porque ese día justo las cámaras no estaban. Y pudo salir por una ventana y saludó a una vecina, bajó por el ascensor, se tomó un taxi en la esquina, nadie lo vio. Con lo de Moravito no sabemos nada. ¿Cuántos años tiene? 2 años y medio hace que estamos nosotros en el gobierno. ¿Cuántos hace? 4 años. No sabemos nada. Bueno, a ver, tenemos varios abogados. Empezamos por alguno de ellos. Sí. Bueno, en realidad a mí me asombró mucho las declaraciones de Gandini, pero no me asombró que pueda tener sus dudas con respecto a la demora en algunos aspectos, y además es legítimo, todo el mundo puede cuestionar. Lo que yo creo que realmente me asombró fue esa declaración que hizo como que ganamos el gobierno pero no ganamos el poder. Y yo creo que eso es muy complejo. Me extraña mucho de la figura de él, representante de muchos años con estudios de derecho, porque es una aseveración que parece decir, bueno, es como una especie de asalto al poder, o sea, y a ver, es obvio para cualquier... Dicen con militantes blancos, ¿no? Y trascendió después esa conversación. Como sea, pero trascendió, y es un legislador, y se hace responsable de sus palabras en cualquier lugar, porque, a ver, son muchos los legisladores que en actos privados, pero cuando se dice eso, en primer lugar, uno de los principios republicanos y democráticos es la separación de poderes. O sea, nadie puede pensar que vamos a conquistar todos los poderes, porque ahí eliminaríamos la independencia, en particular del Poder Judicial. En segundo término, yo podría decirle, bueno, hay muchas denuncias que demoraron muchísimos años, otras que nunca se resolvieron, y eso depende, todos sabemos que depende de la prueba y depende de las posibilidades de obtención de la prueba. Yo no sé en el caso Moravito, y bueno, tiene razón, se ha demorado mucho, pero bueno, evidentemente los fiscales no encontraron prueba. Ahora, tampoco este caso Astesiano es nuevo, lleva bastante tiempo en investigación. Lo que pasa es que justamente cuando la fiscal, y yo creo que debe tener mucha prueba, porque de lo contrario la fiscal no hubiera pedido nada más que 30 días de, digamos, no se hubiera contentado con 30 días de prisión preventiva, siempre pedían 180, ¿no? O sea que evidentemente, pero todos sabemos, y además hasta cierto punto Astesiano reconoció lo que hizo, o sea, pero creo que esto, lo que más me preocupa es que Gandini lo interprete como una, es decir, los investigan a nosotros, no, estaban investigando esto ni siquiera surge de una denuncia de la oposición.
Entonces, hay que ser muy cuidadoso, y por eso me llama la atención, porque es un parlamentario de años, en cómo se manejan este tipo de cosas, porque lo que no solo se está cuestionando la autonomía técnica, sino la imparcialidad. Y yo creo que en esto además hubo algunos cruces. Creo que la fiscalía respondió muy bien. Después está lo que dijo el presidente de los magistrados, de los magistrados fiscales, y la discusión que tuvo con la fiscal. Pero también la fiscal fue muy clara. O sea, yo no tengo color político y hago lo que tengo que hacer y para eso me pagan, ¿no? Es decir, y por el otro lado la exposición del doctor Rosa. Pero yo creo que en ese sentido creo que estamos entrando, no es ahora porque ha habido varios ataques, me llama la atención de Gandini, pero ha habido muchos ataques al Poder Judicial, a la Fiscalía, y esto a mí me preocupa porque recordemos que una de las características del Uruguay es justamente la solidez de sus instituciones, en particular la del Poder Judicial y la del sistema judicial. Y quiero decir esto porque además el propio presidente de la República y algunos de las personas de su partido lo hicieron decir, bueno, fíjense qué tan sólido es el Uruguay, que fueron a detenerlo, en el caso de Tessiano fueron a detenerlo y el presidente no hizo ninguna objeción, lo cual me parece muy bien. A ver, yo creo que la Fiscalía o cualquier organismo público sea criticado no me parece mal, porque la rendición de cuentas en los actos administrativos jurisdiccionales es necesaria siempre, y a mí no me parece mal que un legislador pueda criticar el funcionamiento que a su juicio tiene la justicia. El problema es cuando se hacen estas cuestiones genéricas y cuando además creo que la gran frase infeliz es esa que dijo de ganamos el gobierno pero no el poder. ¿Qué significa eso? ¿Ganar el poder es arrasar con todo? Es la antítesis de la república. Eso creo que obviamente me parece que se le fue la boca, y en vez de decir me equivoqué, que sería lo razonable, porque todos a veces en caliente decimos cosas que no debiéramos, y creo que tener marcha atrás es fundamental, es lo más criticable de todo lo que dijo Gandini. Después también es cierto que hay causas, yo creo que la de Moravito es una causa que por lo menos falta... Pero hubo algún procesamiento, obviamente, sí, ¿no? Sé, pero, a ver, no es un tema menor de que un individuo de esta calaña tuviera visitas de una... O sea, creo que ahí... Y ahí lo que hay que decir es, la Fiscalía de tal turno no está funcionando bien. Y eso no me parece mal tampoco que se diga. Porque hay fiscales que son muy buenos y muy dirigentes, y hay fiscales que de pronto, o porque no tienen la prueba o lo que sea, pero si no tengo la prueba, lo tengo que archivar y decir, mire, no tengo prueba. Y no puedo seguir dilatando, porque en el fondo da la sensación, y yo como ciudadano también a veces la tenés, cuando ves un caso, decís, ¿por qué se demora tanto? Y después hay otro tema que es la judicialización de casos que sabemos que no van a llegar a nada. Cuando vos judicializás casos por razones políticas, que sabés que no van a tener una sentencia y no va a haber ningún caso porque no hay delito, sino lo que hay es un wrongdoing, o sea, hay cosas que se hicieron mal, pongo la antena arena como una cosa que se pudo haber hecho mal, que se gastó de más, pero de antemano no existiría aparentemente ningún ilícito, y lo judicializás. No podés pretender después que tengas una solución judicial a algo que es una solución política. Entonces, ese es un problema que tienen los políticos. Y el último punto es, me da la impresión de que Gandini, en la segunda manifestación que hace, es mucho más correcta, es decir, no está mal que critiquemos, pero lo hizo la primera la hizo en un club político, y me dio la impresión de que... Yo quería aclarar eso, por eso lo hizo en un club político y estaba más la callista que la calle, entonces me parecía que era un poquito de eso, ¿no? Hablando con El Observador, que no sabía que allí había un periodista del medio local asesor, que teniendo en cuenta lo que decía Oís, me parece, es distinto igual el ámbito en que uno habla, ¿no? En una conversación que puede entender privada, y como dice él, se sorprendió después de que sus declaraciones se hicieran públicas, más allá de que incurrió en un descuido claramente, claro, porque hoy en día sabemos la exposición, el grado de exposición.
después hizo esa otra declaración pública que era que el audio que escuchábamos, donde quedaba de manifiesto la explicación y la vuelta que dijo está bien, pero como dijo Neco, no dijo, bueno, me equivoqué, no, está bien. No, hacía la puntualización simplemente porque eso, por de dónde había surgido la información. Bueno, fue eso, había un periodista del medio Agesor allí de Soriano que escuchó lo que había dicho Gandini en un ámbito que él consideraba que era más reservado. Y si otro tema, una cosa, los políticos saben muy bien que cuando están en un lugar público es público. Sí, hablan y son figuras públicas. Aunque sea del partido, aunque sea del sector. Teresa. Bueno, a mí me gustaría contextualizar las declaraciones de Gandini, ¿no? En realidad me da como vergüenza ajena a veces que los parlamentarios hablen de las demoras de la justicia cuando hace, no sé, yo ya perdí la cuenta de la cantidad de años que hace que no le votan un aumento de presupuesto al sistema de justicia. Es más, recuerdo las luchas cuando se cambió el sistema acusatorio para que se le diera un mínimo presupuesto a la Fiscalía, que sigue siendo magro. Y ni hablar de todo el resto, ¿no? De lo paupérrimo que pasa con los abogados defensores, de lo que pasa con... Bueno, digo, huelgan mis comentarios al respecto porque han sido muy claras las declaraciones de todas y cada una de las agrupaciones que están vinculadas a la justicia manifestando este tipo de cosas. Leyes que se votan sin presupuesto. Por poner un datito nomás, en el último conversatorio que tuvimos en el CLAE, estuvo el fiscal del único juzgado que se supone que funciona de acuerdo con la ley 19.580, que es el juzgado de San Carlos, que debe abarcar a todo el departamento de Maldonado. Tienen 1.500 denuncias en lo que va del año y 214 casos por mes. Son 2 jueces, 2 fiscales. Entonces, bueno, ni hablar de lo que pasa en Montevideo, ni hablar de lo que pasa, que hay que hacer una reingeniería del sistema judicial, porque así como hay también lugares donde se trabaja mucho, hay lugares donde se podría reestructurar. Yo eso no lo voy a discutir y lo he dicho muchas veces, así que no lo voy a negar ahora. Pero a mí me parece que quienes votan los presupuestos, quienes deben plantear esto, me parece que se están rifando todo eso. Porque de todos lados se quejan los padres estos que están pidiendo las leyes de tenencia compartida porque tardan años. Se quejan las mujeres que terminan muertas porque la justicia no hace lo que tiene que hacer. Entonces, a ver, me parece que el tema de fondo acá no es, sí sé, porque por un lado dicen, no, porque en realidad la justicia, en los temas que yo más conozco, ¿no? Está a favor de las mujeres, sí, a favor de las mujeres, después las mujeres son las que terminan asesinadas, con denuncia. Está a favor de los frentistas o a favor de... No sé, a mí me parece que, como dijo muy bien Neco, hay gente que cumple su trabajo, hay gente que no lo cumple. Ahora, que van todos a la guerra con un tenedor, no tengo la menor duda. Sobre todo en los temas más álgidos, insisto. Entonces, realmente yo cuando escuché las declaraciones de Gandini me dio como vergüenza ajena. Porque están tratando... Y después pensé, claro, como al principio dijeron que iban a hacer auditorías y que iba a ser un escándalo todo lo que se iba a ver a nivel judicial, de lo que había sido la corrupción, y nada de eso pasó, lo cual no quiero decir que no haya corrupción en este país, de todos lados. Entonces, digo, bueno, ¿será por eso? Y también, por supuesto, me parece esto de que, bueno, una cosa es hablar para la tribuna y otra cosa es hablar para otro lado. Pero básicamente a mí me parece que lo que hay que discutir seriamente es eso. ¿Qué tipo de cosas, qué recursos le vamos a seguir asignando o no a el sistema de justicia en general, a la Fiscalía, al Poder Judicial, a todo lo demás? Porque ese es el problema de fondo. El problema de fondo es que, insisto, van a la guerra con un tenedor. Y como anécdota, me acuerdo que no hace muchos años, cuando yo asesoré a la comisión,
creé el sistema de comunicación de la Suprema Corte de Justicia, había juezas que me decían que por primera vez en su vida habían visto lo que era una máquina Remington en el juzgado de Paysandú. Y no estoy hablando de hace 40 años, estoy hablando de hace 20 años o menos. Entonces, digo, insisto, revisemos los presupuestos y si me encuentran un aumento para el Poder Judicial en los presupuestos de los últimos 20 años, les doy un premio. Ahí lo que dice Teresa va un poco en línea de lo que decía William Rosas, ¿no? El presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, que sostuvo, bueno, no es adecuado, decía, asignar la intencionalidad política partidaria a los fiscales. Rosas dijo, hablando con El País, que hay causas que están demoradas y otras que no se tramitan con mucha más y otras que se transmitan con mucha más celeridad, algunas porque la Fiscalía no tiene recursos. Lo mismo le pasa a otros organismos como la policía, dijo. No es lo mismo resolver una rapiña que un entramado de crimen organizado, detalló, por ejemplo. No, creo que lo que dice Teresa, obviamente el Poder Judicial es un poder pobre, con problemas de recursos, con problemas en distintas, y me gustó lo que dijo uno mira a distintos grupos organizados de intereses y todos piden lo mismo. Piden, no, porque acá entonces, a ver, poner contexto a esto es, hay un acto político, se van los periodistas, queda Gandini como un dirigente nacional creo que Mercedes, en Soriano, y empieza a hablar como habla un dirigente político con militantes de su partido y nota que hay un periodista sentado ahí que calladito estaba tomando apuntes. No lo excusa, creo que hay que hacerse responsable de uno dice, uno siempre tiene que ser responsable, pero yo siempre trato de no ser moralista. Me parece que un problema que tenemos en el debate público es moralizar demasiado con lo que hacemos todos en el ámbito privado y lo que hacemos en el ámbito público. Creo que el problema, sobre todo, capaz que de las expresiones de Gandini, es la generalidad con la que habla y la falta de fundamentación. Estas cosas, cuando se dice, se tiene que explicar a qué se refiere y fundamentar. Y él en la segunda intervención algo de eso hace. Dice, mirá, el caso Moravito, Y creo que eso es un reclamo mucho más atendible, porque como decía Nico, yo comparto, creo que Fiscalía es criticable, como cualquier cosa. Hay que poner nombres a las cosas. Y creo que al final hay una discusión que recién comentaba en el corte, que para mí es la que sobrevuela siempre que hablamos. Yo no soy abogado, pero siempre siento que terminamos en algo parecido. Hay ruidos alrededor de Fiscalía. Y los ruidos son sobre la independencia técnica, la existencia o no de un Ministerio de Justicia. Yo siento que por lo bajo uno habla con actores de distintos partidos y hay mucho acuerdo de que deberíamos tener un Ministerio de Justicia para que haya una política punitiva desde el gobierno. No tengo duda. Recordemos una cosa que a veces a los que no somos abogados se nos escapa. La Fiscalía es parte del Poder Ejecutivo, no es parte del Poder Judicial. La Fiscalía es quien acusa el nombre del gobierno. Del Estado, ¿no? Del Estado, perdón, el nombre del Estado. Y los jueces son parte del juicio, que son los que el tercero imparcial que es el que resuelve. Eso es la Por Fiscalía. Por eso hice la distinción entre presupuesto para la Fiscalía y presupuesto. Pero es un servicio descentralizado, ¿no? Pero está bien lo que dice. La solución que hoy se dio es un servicio descentralizado, con autonomía técnica, pero yo siento que eso tiene muchos ruidos. Por este lado y por muchos lados, que siempre hay, si es muy poderoso el fiscal de corte, si tiene que ser un triunvirato. Y bueno, yo siento, sin tener ni idea si es razonable, pero cuando uno escucha gente que sabe de distintos pelos sobre este tema, parecería que la solución que se dieron muchos países del mundo es, bueno, un Ministerio de Justicia donde el gobierno fija la política punitiva y, bueno, y después el Poder Judicial sigue siendo totalmente independiente. Eso creo que en Uruguay tiene mala prensa porque hubo Ministerio de Justicia en la dictadura, entonces hay una tensión ahí hasta simbólica. Pero creo que hay como una tensión irresuelta de cómo manejamos la fiscalía en este país. La realidad es esa, es decir, los fiscales generales en todo el mundo son personas con mucho poder. Y eso es un dato real. El fiscal general de Brasil, de Estados Unidos o del país que sea. ¿Por qué? Porque justamente lo que tienen es llevar adelante la política criminal del Estado. Es decir, el gran problema que tenemos en Uruguay, como todos los que hablábamos hoy, es decir, nos quedamos en la reforma a mitad de camino. Como no hay independencia técnica, se hablaron de las instrucciones generales, que era de alguna manera fijar ciertas pautas de política criminal. Pero en el fondo, el tema de fondo ¿es razonable que se conecte la Fiscalía con el Ministerio de Educación y Cultura? No, porque debiera haber un Ministerio de Justicia. Estamos de acuerdo. Y Derechos Humanos. Ministerio de Justicia. Comparto. Lo que quiero decir es, no es el tema más urgente, pero me parece que es un tema necesario y no por no ser urgente no lo debiéramos abordar. Yo creo que el tema de las cárceles, por ejemplo, debería estar urgentísimo, sí, claro.
las cárceles están en el Ministerio del Interior, gran error. Pero lo que pasa es que, ¿sabes qué, Agustín? Hoy hablábamos de cuáles son las agendas pendientes. Yo creo que hay un montón de reformas para hacer en Uruguay que seguramente los partidos políticos tendrían mucho más capacidad para unirse y para hacer políticas más en común, que a veces por no querer o porque no son urgentes no las hacemos, y esta es una de ellas.